El ministerio y el mensaje de Jesús. Quiero comenzar esta parte con una historia de la vida real y que escuché hace muchos años, contada por quien la conoció. Esto ocurrió en un pequeño pueblo, a donde llegó la noticia muy particular, la cual se regó por todos sus alrededores. La noticia decía que Dios había venido a la tierra y visitaría aquel pueblo. Una familia campesina consideró que aquella oportunidad no podría dejarse pasar sin que alguien de ellos fuera al pueblo, se entrevistara con Dios y de paso le llevara algunos productos de su huerta. La mujer decidió que para esa misión fuera el esposo, así que el hombre empacó la maleta con algunos productos para el Creador y se encaminó al pueblo. Según contaba después, llegó al pueblo preguntando: ¿aquí está Dios? ¿Aquí está Dios? Pero los interrogados lo enviaban de un lugar para otro, donde algunos agregaban que sí había estado, pero que se acababa de ir para tal o cual casa. Después de cierto tiempo, el humilde hombre, ya cansado, regresó a su hogar contándoles a su esposa y vecinos la desilusionante experiencia de no haberse podido ver con Dios. Entrando en la parte bíblica, se le llama ministerio al periodo durante el cual estuvo el Señor Jesús recorriendo los caminos, aldeas y ciudades de Israel, su pueblo. Iba enseñando, predicando el mensaje de salvación, haciendo muchos milagros, compartiendo almuerzos y cenas con amigos y detractores, para terminar en el sacrificio expiatorio o sustituto en el Calvario. La enseñanza que conocemos por medio de los 4 evangelistas, de boca del Dios encarnado, se refieren a esos años del ministerio. Algunos lo estiman en 3 años y otros alrededor de unos 3 años y medio. Sin embargo, como todo fue un plan del Dios eterno y soberano, ningún acontecimiento dejó de realizarse, independientemente del tiempo que haya durado ese periodo. La obra encargada por Dios el Padre para Dios el Hijo fue ejecutada a cabalidad y a perfección por el tiempo contemplado desde el mismo cielo. De seguro que ningún hecho dejó de realizarse, como tampoco se hizo algo para llenar el tiempo. Pero hay unas preguntas que con todo derecho se pueden hacer los seres humanos de hoy, y la hacen desde entonces, 20 siglos después, y que por supuesto se la hicieron en esos días. ¿Quién era ese hombre? Y es la pregunta que en su libro Más que un carpintero, Josh McDowell afirma habérsela formulado a diversas personas en varias partes del mundo. Pero el mencionado autor no solo hace la pregunta ¿quién era Jesús?, sino que le da 3 opciones al interrogado. ¿Era Jesús un demonio, un loco o era Dios? Una persona con un sentido práctico, con lógica razonable y sin prejuicios ni soberbia, nunca ha estado de acuerdo con las 2 primeras, pero no aceptan la tercera. ¿Por qué? Uno de sus capítulos también es una pregunta. ¿Qué hace Jesús tan diferente? Afirma el escritor que uno puede dialogar con muchas personas sobre Buda, Mahoma, Confucio, Zoroastro, incluso sobre Dios, pero no vaya a introducir a Jesús en la charla porque ésta puede darse por terminada inmediatamente. El problema está, afirma el autor, es que Jesús fue el único hombre que afirmó ser Dios, ser uno con el Padre Celestial, el Dios eterno y todopoderoso de los cielos. Entonces, los seres humanos, amantes de la investigación, buscadores de respuestas en temas tan álgidos que escapan al mismo conocimiento de los habitantes de la tierra, al oír esta afirmación del mismo Jesús, pueden quedar con más preguntas que respuestas. ¿Quiere decir esto que Dios estuvo en la tierra? ¿Que ese hombre de carne y hueso y sangre en las arterias, que recorrió los caminos de Israel, era Dios? Ese hombre humilde, sencillo, noble, bien hablado, que aceptaba invitaciones a comer, que muy pocas veces se le dio disgustado, ¿era Dios? Ese hombre que lavó los pies de sus amigos, que multiplicó los alimentos, que sanó enfermos y resucitó muertos, que conocía los pensamientos de quienes lo rodeaban, que se dejó capturar, golpear y poner sobre un madero, clavando sus manos y sus pies hasta morir allí crucificado,
era Dios. Así es, y así fue. Entonces, hay que tomar un poco de aire y de agua, respirar, recuperar el aliento, para seguir preguntando. Pero si es que Dios significa más que solo una palabra. Pero si es el mismo que hizo el universo y todo cuanto existe, pero es que Dios es todopoderoso, y sin embargo ese hombre se cansaba, sentía sueño y sentía hambre, pero así es, y así fue. Es que esta es una verdad tan grande como el mismo universo. De ahí por qué no sea fácil que los seres humanos la asimilaran en su época y la asimilen hoy, porque nuestras mentes y corazones son similares a pequeños granos de arena según la medida del mismo Dios. Pero a diferencia de la falsa noticia en el pueblo de la historia, aquello en la tierra de Israel sí fue muy real. Pero no es de extrañar también que existan seres humanos que toman el tema de Dios con mucha liviandad, como la historia del pueblo. Como veíamos en otro capítulo, para estos Dios no significa mucho o algo que valga la pena tener en cuenta, o al menos reflexionar sobre esa palabra. Este acontecimiento que marcó la historia de la humanidad era un gran plan diseñado por el mismo Dios desde mucho tiempo antes. Así está escrito. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, el mismo Dios nos da un nuevo corazón y nos abre el entendimiento para que entendamos tan grande misterio. El ministerio de Jesús incluía tener 12 colaboradores muy cercanos, escogidos por Dios mismo, para que continuaran con la obra cuando Él ya no estuviera. Respecto al mensaje de Jesús, este encierra 3 elementos que se conectan entre sí para formar un todo y sin que se pueda restar solo uno de ellos. Primero, el acercamiento del reino de los cielos. Segundo, la creencia en el Evangelio, siguiéndolo Él como Dios hecho carne. Tercero, el arrepentimiento de corazón con un cambio de vida. Cuando se presentó al comienzo de su ministerio en la sinagoga de Nazaret, estas fueron sus palabras recogidas por 3 de los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, el primero de los cuales fue posiblemente testigo presencial de esos hechos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras que salían de su boca. Dado que Jesús era Dios, el cielo con todas sus maravillas y bendiciones se había trasladado a la tierra para acercarse a los hombres. El Espíritu del Señor estaría sobre él para realizar maravillas en el nombre de Dios y que nunca antes habían sido vistas. La Escritura profetizaba que le alumbraría la luz a un pueblo que andaba en tinieblas. Estas eran tinieblas y oscuridad espiritual, donde las personas estaban apartadas del Dios vivo, independientemente si eran practicantes o no de la religión oficial, como ocurría con el pueblo de Israel. Ellos habían dejado a un lado la palabra de Dios y se habían construido un enjambre de mandamientos humanos. ¿Ocurre algo de eso hoy? También que los pobres recibirían buenas nuevas, los quebrantados de corazón serían sanados, los ciegos recuperarían la vista, los mudos hablarían, los cojos saltarían, pregonaría libertad a los cautivos, pondría en libertad a los que estaban oprimidos, etc. Entonces, eran constantes sus encuentros con personas que se acercaban a él, que necesitaban literalmente un milagro instantáneo de Dios. Ya fuera para superar una crisis de salud como los enfermos temporales, o cambiar su vida como aquellos que eran lisiados de nacimiento o poseídos por demonios. ¿Y qué decir de las resurrecciones que no solo le daba al difunto
una nueva oportunidad para seguir viviendo, sino que también a sus familiares de volver a tener al ser querido que habían perdido ya. Fueron muchos los encuentros del Señor Jesús con personas y situaciones que podemos llamar sobresalientes. Citemos algunos pocos. Estos podrían ser la resurrección de Lázaro, la mujer de flujo de sangre, la mujer sirofenicia, el padre de la niña que había muerto, el ciego de Jericó, el ciego Barquimeo y Zaqueo el publicano. Aunque en los otros casos la fe es la protagonista, en este último muestra el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios. Zaqueo era un hombre pequeño que quería ver a Jesús. En la Escritura, por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo dejaría consignado varias décadas después lo siguiente: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La parte que registra muy bien la obra del Señor Jesús por la humanidad necesitada es aquella enseñanza sobre el buen samaritano. Aunque aquí se presente una aparente contradicción para algunos, todo se debe observar y analizar a la manera de Dios. Los samaritanos no la llevaban muy bien con los israelitas o judíos, y del que nada se podía esperar. Sin embargo, dice el Señor que fue el único que se detuvo para ayudar a quien estaba herido. La religión y la ley pasaron de largo ante el necesitado. Nada hicieron y nada pueden hacer. Los seres humanos sin Cristo no tienen amistad con Dios. Sin embargo, Él viene a ayudar a quienes son sus enemigos. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, dice la Escritura. Las veces que el Señor Jesús trajo salud, vida, libertad, felicidad a las personas fueron muchas, que como queda escrito en el Evangelio de Juan, no alcanzarían los libros para consignar dichos hechos. Así está escrito. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. El mismo Señor Jesús dijo que había venido para que tuviéramos vida y vida en abundancia, y eso lo demostraba literalmente al sanar enfermos y resucitar muertos. Pero hoy Jesús sigue siendo también un excelente médico, psiquiatra, psicólogo, consejero y mejor amigo, guía, luz, abogado y capaz de atravesarse en el camino del que quiere suicidarse. Aquellas personas por las cuales nadie daba un centavo, cuando lo reconocen como Señor y Salvador, recuperan las ganas de vivir. La humanidad pone su confianza y espera de sí misma la solución a toda su problemática. Sin embargo, un desconocido y hasta enemigo para muchos vino del cielo a la tierra a condolerse de las necesidades más sencillas como el alimento. Pero ante todo, la necesidad más grande de la humanidad era y es la salvación. El ministerio del Señor Jesús no solo se limitó a las necesidades terrenales, sino a las espirituales por su trascendencia eterna. Era establecer el camino al cielo. Conclusión. El ministerio terrenal del Señor Jesús termina en el Calvario con aquella última frase brotada de sus labios: consumado es. Pero hay unos hechos en la última semana que parecieran resumir su magna obra. El Señor Jesús fue a Jericó, una ciudad sobre la cual pesaba una maldición. Por la Escritura entendemos que así estaba toda la tierra, por culpa del pecado, bajo maldición. Allí había dos seres humanos que parece resumir a toda la humanidad. Estaban separados por un gran abismo, formado por la riqueza y la miseria, la salud y la enfermedad, pero juntos eran pecadores. El uno quería conocer al Señor Jesús, el otro clamaba por su misericordia. Pero como juntos pusieron la mirada solo en Él, recibieron la gracia, la salvación, la misericordia y el perdón. En su entrada triunfal a Jerusalén, por única vez, una multitud lo aclama como quien viene en el nombre del Señor, lo cual era el cumplimiento de una profecía. Sin embargo, muchos que no querían oír mencionar ese nombre, pidieron que se les mandara callar. Eso también sigue ocurriendo hoy.
A muchos les es molesto oír ese nombre de Jesús y su mensaje de gracia, salvación, misericordia y perdón, así tengan una religión. A pesar de que Jesús vino a traer la luz y la libertad, gran parte de la humanidad vive todavía en las tinieblas y la esclavitud. Incluso algunos ignoran que la oscuridad espiritual exista y que también está disponible esa luz que es Cristo para desplazarla. Tampoco creen que esa oscuridad es una fuerza que les impide acercarse a la luz y la verdad contenida solo en Cristo. Tampoco aceptan que son esclavos, aunque dependan de diversos vicios. No podemos esperar que todos hablen bien de Cristo y su mensaje o evangelio, ni siquiera aquellos que dicen tener todo el conocimiento y la solución a los problemas. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, afirma la Escritura. Para quien no conoce al Señor Jesús, ni entiende cómo Dios vino a la tierra en un cuerpo humano, la razón de su venida y su mensaje, lo primero es que oiga a Dios cuando lo llama, porque así está escrito: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La Escritura enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, la fe viene por el oír y el oír por la misma palabra al creerla y estudiarla. El desconocimiento de la obra de Jesús lleva a muchas personas no solo a rechazarla, sino a ponerla en duda y hasta ridiculizarla. Alguna vez escuché a un individuo enseñar que la multiplicación de peces y panes nunca se dio, sino que cada uno comió de lo que llevaba. La humanidad es sagrada escuchando falsos mensajes. La mal llamada comida chatarra llena los estómagos, pero la verdadera comida chatarra es aquella que alimenta a unos corazones emocionados, a unas almas dormidas y a unos espíritus muertos. Se cuenta que en un hotel de Europa, cierto grupo de personas que no conocían lo que era un acueducto querían llevarse los grifos. Hubo que explicarles que el milagro no estaba en las llaves que hacían salir el preciado líquido, sino en todo un acueducto conectado a una represa. Ningún ser humano tiene un mensaje espiritual útil para la humanidad si no está conectado a la fuente principal, que es Jesucristo y su bendita palabra. La misión de quien conoce a Jesús y su mensaje es llevarlo como una luz en medio de la oscuridad. Si una persona busca en religiones, sistemas de pensamiento, incluso busca en iglesias, templos físicos, a Dios, nada encuentra. Ni siquiera en muchos seres humanos que mencionan a cada instante su nombre. Tal vez el Todopoderoso en su soberanía use a algo y a alguien como instrumentos, pero se debe buscar primero es a Jesús, a quien Dios ha puesto como Señor y Cristo. En su paso por la tierra, la única manera como la gente necesitada encontraba la solución a sus problemas físicos y espirituales era acercándose a Él. Y eso no ha cambiado, pues así está escrito. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén y amén.